Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro ciclo de webinars acerca de soluciones de negocio de Dynamics Microsoft 365. Mi nombre es Jorge y me está acompañando Verónica. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de cómo las empresas tienen que elegir nuevos ERP, cuáles son los procesos que se deben realizar, ¿no es cierto?, en ese ciclo. Y bueno, de mi parte yo soy Jorge Santillán, ingeniero en soluciones de negocios de Dynamics 365, y me está acompañando Verónica, Solution Sales Professional. ¿Cómo estás, Verón? Hola Jorge, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, por suerte. Qué bueno, un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Me alegro. Bueno, antes que arranquemos, para los que todavía no nos conocen bien, nosotros somos AW. Nos dedicamos pura y exclusivamente a la implementación de soluciones de Dynamics Microsoft 365 y de Power Platform, ¿sí? Tenemos más de 30 años de experiencia y una gran presencia en la región, ¿sí? Después, por supuesto, podemos ir conversando al respecto, pero vamos a ir un poco sobre la agenda y qué es lo que nos trae aquí el día de hoy. ¿Sí, Berito? Sí, perfecto. Bien, básicamente cuando las empresas tienen que estar cambiando lo que es su ERP es porque la empresa puede estar creciendo, hay que estar teniendo que tomar decisiones con un poco más de criterio, con datos reales y basados en números específicos, y es importante entender que el cambio es organizacional, ¿cierto? Bien, así que vamos un poquito sobre la agenda, así nos organizamos, ¿bien? En principio vamos a estar viendo cuáles son las señales de alerta que nos indican dentro de la empresa que debemos empezar a pensar en cambiar nuestro ERP. Vamos a ver las variables claves de la evaluación para entender los distintos criterios que influyen sobre lo mismo. Vamos a estar viendo una metodología o un proceso, un camino, ¿no es cierto?, por el cual normalmente las empresas utilizan o es mejor para llevar adelante este proceso de selección. Y luego vamos a estar trabajando y conversando un poco acerca de justamente las soluciones de negocio de Microsoft y Dynamics 365. ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces a revisar un poco el contenido del día de hoy. Lo primero en lo que vamos a hacer foco es justamente esas señales que tenemos nosotros dentro de la empresa para saber que necesitamos hacer un cambio dentro de la organización. En primer lugar, y lo que generalmente inicia o da la señal de alerta dentro de una organización para hacer un cambio es que tenemos muchos procesos manuales dentro de la empresa. No significa que los procesos estén funcionando de forma inadecuada o que tengamos errores, pero sí hay una carga significativa de trabajo dentro del personal operativo. Entonces, eso es como la primera señal de alarma dentro de la empresa. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos optimizar o transformar de manual a automático o semiautomático? Bien. Aparte de eso, el tema de falta de visibilidad en tiempo real. A veces estamos trabajando con sistemas que no se actualizan de forma inmediata y que hay que esperar, bueno, que se haga algún proceso, alguna corrida en la noche, o tenemos información en diferentes plataformas y es muy difícil que podamos tener información en tiempo real de cómo está operando, funcionando la empresa. Esto es crítico, sobre todo a nivel gerencial y directivo, que necesitan tener dashboard o reportería para tomar decisiones y necesitan contar con información en tiempo real. Bien. Luego de eso un poco la dificultad que se nos presenta como empresa para poder crecer o integrarnos con otras plataformas, bien sea crecer nuestro proceso dentro de la solución actual que tenemos o sumar a lo mejor un CRM o plataformas a lo mejor de inteligencia artificial o de automatización, y nos limita un poco la solución actual para poder tener ese crecimiento. Ya el sistema no escala, o sea, tenemos limitación de acuerdo al crecimiento que tenemos nosotros como empresa y los procesos que estamos manejando, que cada vez posiblemente se vuelven más complejos por nuestro crecimiento. El sistema nos limita a que podamos crecer. Y por último, y no menos importante, cuando hablamos de un ERP, son las limitaciones que se pueden presentar a nivel fiscal. Continuamente, sobre todo en Latinoamérica, a nivel gubernamental establecen nuevas regulaciones fiscales o legales impositivas para cada uno de los países y cuesta adaptar esas plataformas que tenemos actualmente a los nuevos requerimientos. Entonces, estas son como las principales señales que nos dan la alerta para poder buscar un ERP nuevo dentro de la organización. Bien, podríamos decir entonces que tiene que ir acompañando el crecimiento de la empresa
el cambio o la incorporación de un ERP, porque cuando una empresa por ahí recién está iniciando, tiene pocos procesos, pocos movimientos, etcétera, quizás se maneja sin un sistema, de manera manual. ¿No es cierto? ¿Te ha pasado eso con algún cliente cuando viene a contactarnos por estas soluciones? Empresas que están iniciando, bien sean en el mismo país o que están expandiendo su negocio al exterior y van a abrir una oficina pequeñita, pero necesitan llevar este control, no tienen nada y comienzan con una solución quizás un poco más acotada, más sencilla, pero que les permite comenzar su operatoria de forma automatizada. Bien, a medida que vamos creciendo, tiene que acompañar ese y expandiendo la solución. Perfecto, por eso entonces podemos empezar quizás a veces con un sistema muy sencillo o hasta sin sistema, pero a medida que nuestro negocio va creciendo, tenemos que acompañar esa gestión a través del sistema para lo que decías vos, poder tener una visión y manejarnos con datos reales y tener, bueno, seguimiento de toda la operatoria, ¿no? Exacto, y bueno, no es algo que hay que dejar de lado el momento que hacemos una evaluación de un ERP, sobre todo si a hoy no tenemos ese volumen, pero pensar un poco en a dónde queremos llegar, por lo menos en el mediano plazo, para hacer una inversión que vaya acorde con ese crecimiento que esperamos. No esperar a que la empresa crezca o sobrepase la solución actual y luego pensar en hacer un cambio o una implementación de un sistema que me acompañe realmente, porque ahí estaríamos, por más que sea una inversión quizás un poco más costosa en tiempo y en dinero al inicio, pero no estoy haciendo doble trabajo. Entonces voy creciendo con la plataforma y tiene un periodo de vida de alguna manera mucho más extenso. Bien, o sea, es una decisión importante. Vamos a estar viendo eso sobre el proceso. Entonces. Así es. Bien. Bueno, luego de eso vamos a revisar un poco cuáles son las variables que nos permiten a nosotros evaluar un ERP. Partiendo, ahí como se ve en la imagen, que en el centro tenemos los procesos. Es lo principal que nosotros vamos a revisar dentro de esta evaluación. Hacer foco en los procesos, en qué es lo que la empresa necesita, bien sea por el tipo de industria que es, por cómo realizan los procesos, por el nivel de complejidad, incluso la cantidad de trabajadores, de transacciones que tienen dentro de la organización. Eso es como el punto principal. Y luego, alrededor de ellos, tenemos varios aspectos que tenemos que ir evaluando. En primer lugar, todo lo que es la visibilidad financiera, que es un poco lo que ya había comentado, el que la gerencia pueda tener en tiempo real la información disponible para tomar decisiones, para accionar. Las famosas métricas. Exactamente. Bien. Predicciones incluso a futuro de cómo puede darse la operatoria, teniendo lógicamente registros históricos, pero eso puede acompañar mucho el crecimiento de la empresa. Importante también la compatibilidad o la integración que puede tener nuestra solución con otras plataformas, porque regularmente no es el único sistema que manejamos dentro de una empresa. Entonces tenemos que considerar, bueno, yo implemento o yo evalúo esta solución, cómo esa solución se puede integrar con otras plataformas que ya tenga dentro de la empresa operativas o que piense a futuro integrar o implementar. Bien, porque el ERP no cubre todos los aspectos de la empresa, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, un CRM no está dentro del ERP. Entonces, todo lo que es este relacionamiento con el cliente a nivel de ventas, de atención de casos, de marketing, no están dentro de un ERP. Entonces, siempre es necesario poder contar con una plataforma de este estilo y que pueda existir la capacidad de integración de ambas soluciones para evitar trabajos manuales, justamente. Perfecto. Importante también, variables para la evaluación del ERP, todo lo que es tiempo de implementación y presupuesto. Esto va a ir muy de la mano al tamaño de la empresa, a la complejidad de los procesos que voy a implementar, a los desarrollos quizás que puedan tener o adaptaciones que pueda pedir el negocio o a nivel tecnológico. Entonces, siempre considerando que tienen que ser plazos realistas para poder hacer la implementación de un ERP. Muchas veces nos pasa con que el cliente viene con plazos que son muy acotados para una salida en productivo, para tener operativo el ERP, y no son plazos reales. Entonces, del lado del partner implementador, lo más serio, por supuesto, en este caso, es plantear cuáles son los tiempos realistas, porque si ofrecemos menos tiempo, se genera una mayor frustración del lado de negocio porque no se está cumpliendo esa expectativa que ellos tenían. O sea, tratar de ser lo más reales posibles allí y considerar, lógicamente, todo lo que impacta
un costo de implementación, capacitaciones, migración, algunos otros aspectos o acompañamiento dentro del proyecto. Era esto que hablábamos un rato del tema del impacto organizacional, que tiene que estar de alguna manera, y creo que después vamos a estar viendo en el paso a paso, involucrada un montón de gente dentro de la empresa, Sí. porque no es solamente un sistema para facturación, Sí, ¿no es cierto? exactamente. No es una plataforma de ofimática que me ayuda a redactar un documento, es un sistema que va a acompañar los procesos de gran parte de la organización y el impacto va a ser significativo. Muy bien. Como les comentaba anteriormente, también el tema de localización, la adaptación de esa plataforma a los requerimientos legales o impositivos propios de un país que al menos tenga la cobertura de alcance nacional general, porque entendemos que hay industrias o empresas que tienen presentaciones impositivas particulares por el tipo de rubro que se está manejando, pero al menos que cubra la mayoría de esos requerimientos a nivel nacional y general para todas las empresas. Y lo otro, bueno, se evaluará quizás como alguna adaptación o personalización. Muy bien. Y para finalizar, el tema de los costos, hablando fuera de lo que es costo o presupuesto de implementación, hay unos costos de mantenimiento, costos operativos también asociados a una implementación, como son el caso de las licencias, si hay que tener infraestructura o no, el mantenimiento de la infraestructura, soporte, o sea, otras variables que acompañan también luego la sostenibilidad de la plataforma en la organización. Muy bien, ahí tengo una consulta. Estamos acostumbrados por ahí, que se está empezando a ir cada vez más a la nube, ¿no es cierto? Y después seguramente vamos a estar hablando de las aplicaciones justamente de Microsoft en ese sentido. Un poco lo que se hace es empezar a tratar de dejar lo que son gastos operativos en cuanto a infraestructura que vos mencionabas, ¿no es cierto? Contar con un licenciamiento que nos cubra todo ese aspecto. Sí, regularmente lo que son soluciones en la nube, lo que te habilitan es que a través de una suscripción tú tienes acceso al servicio, a la plataforma y no tienes que estar ni pendiente de tener gente en la empresa para que haga el soporte de esa infraestructura, porque el proveedor del servicio se encarga de eso, no tienes que estar haciendo compra de infraestructura nueva porque también está contenido dentro de la licencia o la suscripción que vende el servicio en la nube. O sea, ahí te ahorras muchísimo a nivel de costos operativos. Almacenamiento, seguridad, Sí. actualizaciones, De backup. costos y de preocupación también de tú como empresa tener que ocuparte de eso. Perfecto. Bueno, es una ventaja entonces. Así es. Bien. Bueno, continuamos también para evaluar un poco todo lo que es la elección de un ERP. Nosotros hablamos de un enfoque de 3 dimensiones, donde tenemos lo que son los factores humanos, las necesidades técnicas y los requerimientos del negocio. Son, si bien son aspectos diferentes, cuando hacemos la evaluación de un ERP, todos esos aspectos se integran y te dan un resultado. Cuando hablamos de factores humanos, nos referimos a las personas que van a tomar las decisiones, que van a usar el sistema, la apertura quizás que tienen a poder hacer un cambio de plataforma, cambiar la forma de poder hacer los procesos, de ejecutar sus tareas del día a día, los requerimientos del negocio enfocado a todo lo que son los procesos, qué necesito cubrir yo con mi plataforma y necesidades técnicas como por ejemplo temas de seguridad, de autenticación, de integración con otras plataformas. O sea, la unión o la consideración de estas 3 dimensiones dentro de un proceso de evaluación del ERP es lo que te va a dar el éxito en ese proyecto de implementación y en el uso futuro de la plataforma. Pero muy importante tener en cuenta los 3 aspectos a la hora de hacer la evaluación. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar ya directamente de cómo hacer una elección de un ERP dentro de la organización. Lo principal es hacer foco en que es una decisión estratégica, no es algo que se puede, una decisión que se puede tomar a la ligera, hay que involucrar a muchas personas dentro de este proceso de evaluación. Es una decisión que es a largo plazo también, justo por lo que comentábamos anteriormente, que no voy a implementar algo hoy para dentro de 3 años cambiarlo, sino que se espera que la solución acompañe el crecimiento de la empresa la mayor cantidad de tiempo posible y que la elección adecuada va a ayudar al crecimiento de la empresa. Y por el contrario, cuando hacemos una elección que no es la más adecuada para nosotros, eso repercute lógicamente en pérdidas económicas para la organización, en frustración de la empresa, de quienes participaron en el proceso de elección, en los usuarios que están día a día manipulando la plataforma. Entonces es importante
que hagamos foco en este proceso inicial de selección con la mayor seriedad posible y el acompañamiento y participación de todos los involucrados para que podamos elegir de forma adecuada el IRP. Entonces podríamos decir que eso sería una visión errónea ver esto como un gasto, como, uy, tengo que cambiar mi ERP, sino en realidad es una inversión a futuro. Es una inversión, exactamente. O sea, no pensar, si bien siempre va acompañado de un costo asociado, tanto económico como de tiempo también, porque hay participación de la empresa en este proceso, hay que ver el beneficio a futuro que me va a traer. El famoso ROI, al tiempo que yo lo pueda estar evaluando, ¿no es cierto? Voy a entender por ahí los beneficios que me ha traído la solución y la inversión que hice inicialmente. Y la facilidad y comodidad que va a dar a los usuarios contar con la información, tener todo de forma más controlada, tener trazabilidad, poder garantizar la ejecución de sus actividades. Así es. Perfecto. Bien. Bueno, vamos un poco, ahora sí me vas a contar cuál sería el paso a paso adecuado, o bueno, qué es lo que se estila, con lo que nos centramos quizás en el día a día, ¿no es cierto? Cuando viene una empresa a consultarnos a evaluar un nuevo ERP. Sí, exactamente. Esta metodología no es más que una guía, de alguna manera, en función Después cada empresa tiene la suya. Exacto. O cada empresa dice, bueno, quiero un ERP, pero no conoce quizás esta metodología, ¿no? Exacto. La idea un poquito sería contarles qué es lo que se estila. Un poco también desde el lado de nuestra experiencia en la participación de estos procesos, qué es lo ideal que se espera que tanto la empresa haga puertas adentro como lo que se espera también de los proveedores que van a mostrar alguna solución. O sea, puntos ahí importantes para considerar. Lo primero que debemos hacer es formar o definir cuál va a ser el equipo de selección, o sea, todas aquellas personas que van a participar en ese proceso de evaluación, que, muy importante, no debe estar enfocado en una sola persona que sea la que decida. Deben haber participación de diferentes áreas de negocio, áreas de tecnología también, que hay que involucrarlos. A veces una u otra área se involucran de forma tardía en el proceso. Ajá. Y eso trae un poco de retrabajo o de puntos que no fueron considerados al inicio de la evaluación y que puede traer costos adicionales. Entonces, importante involucrar a todos estos equipos dentro del proceso de evaluación y el equipo de selección de la plataforma, y por supuesto alguien que sea un director, un sponsor de lo que es el proceso para que pueda tomar decisiones en función de eso. Este equipo de selección va a tener como objetivos definir justamente el objetivo de este proceso de selección, cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los departamentos, las áreas o los procesos, participar en todo lo que son los procesos de evaluación de las plataformas y de las demos, de las plataformas que vayamos a estar evaluando, y validar las funcionalidades que son críticas para la operación del negocio, porque si bien un ERP comúnmente trae los mismos tipos de procesos, hay empresas cuyo proceso crítico es diferente a otro. Entonces, que realmente la cobertura de ese proceso crítico esté contemplado dentro de la evaluación. Bien, perfecto. O sea, es como que de alguna manera el proceso, como vimos antes, está siempre en el centro. Exactamente. Perfecto. Es la base de toda la evaluación que nosotros vamos a hacer. Perfecto. Un poco también te puede definir justamente qué ERP te sirve y cuál no. Claro, eso define mucho cuál es el ERP que vamos a seleccionar. Perfecto, bien, ya tenemos el equipo entonces. Así es. Luego de tener el equipo, que es algo súper importante también para poder hacer la evaluación, la empresa debe crear una matriz de requerimientos. Esto es una planilla, una estructura que me defina qué requerimientos yo voy a tener que incorporar dentro de la plataforma. Regularmente. Todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Bien. Y como vemos allí en la pantalla, va a estar dividido en requerimientos funcionales, requerimientos técnicos o requerimientos de servicio. Hay que considerar todos estos aspectos dentro de la matriz de requerimientos. Todo lo que son los requerimientos funcionales están enfocados a lo que son los procesos, la operatoria diaria que necesito tener de cobertura. Algo que también es importante es que cada uno de estos requerimientos los clasifiquemos si son indispensables, si son deseables o si no son necesarios dentro de la evaluación, como para que nos permita luego hacer una evaluación, dando una ponderación de la cobertura de esta plataforma. Me imagino justamente que no todos los sistemas cumplen con todo de manera
digamos, autos de box o de Claro. manera predeterminada, algunos Así es. habrá que hacer desarrollos, otros no los van a cumplir directamente, pero dependiendo de cómo se evalúen, cómo se comparen con otros, podríamos llegar a elegirlos o no. Exactamente, eso es lo que nos permite hacer esta comparativa que vamos a ver más adelante. Todo lo que son los requerimientos técnicos enfocados a la arquitectura, si es en la nube, si es una implementación on-premise o híbrida, todo lo que son requerimientos de seguridad, que va también mucho de la mano con el tipo de empresa que está haciendo esta búsqueda, porque, por ejemplo, si hablamos de una empresa del sector bancario, tiene restricciones de seguridad quizás mucho más amplias que una empresa de otro tipo. Entonces hay que considerar todos estos temas de seguridad, el crecimiento que me va a permitir hacer esa plataforma, cómo puedo yo ir incorporando otros módulos o otros procesos dentro de la funcionalidad, y todo lo que es la compatibilidad que tiene la plataforma con lo que tenemos dentro de la empresa, bien sea la infraestructura técnica o también otras plataformas o soluciones que ya estén implementadas y que yo no voy a querer cambiar en este primer momento. Perfecto. Y por último, los requerimientos de servicio como temas de soporte que me puede dar la plataforma o el partner, los SLA de atención, todo lo que es formación y capacitación del equipo que va a estar haciendo el uso, cómo hacen la implementación, la metodología de implementación que tienen, si me conviene ir más por una metodología tradicional o por una metodología un poco más ágil. Y por supuesto, la evolución y las actualizaciones que tiene la plataforma, que sea una plataforma que sepamos que está en constante crecimiento, incorporando mejoras y nuevas tecnologías dentro de los procesos que están disponibles. Sí, sobre todo hoy por hoy que sabemos que constantemente están saliendo nuevas tecnologías, incorporación de inteligencia artificial y demás, ¿cierto? La plataforma debe tener esa capacidad de crecimiento e incorporación de mejoras. Por eso un poco se está orientando todo a la nube de alguna manera también, ¿no? Lo que son actualizaciones, cambios, nuevas características y demás, se genera de una manera muchísimo más ágil, más fácil cuando es una herramienta de la nube que tener que estar actualizando no solo software, sino también a nivel de hardware con el tema de infraestructura que decíamos hoy. Sí, mucho también para estandarizar un poco lo que son las plataformas que se presentan, porque a veces, bueno, los clientes quedan en versiones anteriores y luego las actualizaciones generan algún tipo de conflicto con estas soluciones. Cuando hablamos en la nube, que regularmente se usan en la última versión que está disponible, estas plataformas, te evita todas esas complicaciones de quedarte desfasado en versionados. Entiendo, perfecto. La idea es que estemos con la última versión. Así es. Luego que tenemos definido todo lo que es la matriz de requerimientos, lo primero que una empresa regularmente hace es elaborar un RFI, que es una solicitud de información, donde de alguna manera planteamos el objetivo de lo que nosotros estamos buscando como empresa, el contenido que vamos a tener que recibir de esa empresa a la que vamos a estar evaluando a nivel por sí del partner implementador, de las capacidades de la plataforma, y nos permite de alguna manera hacer como un primer paneo de qué hay disponible en el mercado. Bien. Nosotros recomendamos que sea un número quizás entre 5 y 8 proveedores o plataformas diferentes para que nos permita luego hacer una selección un poco más corta que va a participar en el resto del proceso, pero que esto nos dé una visión más amplia de lo que hay en el mercado y por dónde nos podemos ir. Bien, entonces podríamos decir que vamos filtrando, a ver, hacemos un paneo general, evalúo distintos productos de distintos proveedores y después me imagino que la idea es ir achicando, ¿no es cierto?, ese listado. Sí, achicar no solo plataformas, sino también proveedores. Porque hay empresas que directamente lo que hacen en este primer momento es elegir la plataforma con la que quieren avanzar y luego hacen una evaluación de diferentes proveedores de una única plataforma. Entiendo. Hay otras empresas u otros clientes que directamente lo que hacen es evaluar diferentes plataformas en ese proceso ya un poco más acotado. Perfecto, muy bien. Bien, después nos vamos a RFP, RFI al RFP. Exactamente, el RFP ya es la solicitud de una propuesta ya formal de cada uno de esos partners o soluciones que yo seleccioné del proceso anterior. O sea, con el RFI tengo una cantidad X de plataformas, de soluciones o de partners. Aquí hago una selección un poco más acotada de soluciones que se adapten a mi proceso y es donde
tenemos toda la información para que el partner o el servicio de consultoría pueda presentar una propuesta que ya esté directamente enfocada en lo que nosotros necesitamos. Bien. Dentro del RFP está todo lo que son los requerimientos que van a estar asociados a la matriz de requerimientos que ya evaluamos, calendarios, criterios de evaluación de todo lo que el partner va a presentar. Algunas condiciones contractuales también pueden estar ahí consideradas, incluso el formato que necesitamos como clientes recibir de cada uno de los partners para que la evaluación sea similar de alguna manera, para que comparemos lo mismo de todos los partners y podamos hacer una evaluación un poco más rápida y adecuada de todo el proceso. Muy bien, perfecto. Bien, después que ya nosotros pasamos toda esta presentación de las diferentes propuestas que solicitamos con el RPP, la idea es que la persona dentro de la empresa o el equipo de selección que hablamos al inicio pueda elaborar un cuadro comparativo de las diferentes alternativas que tenemos. Ahí, bueno, deberíamos tener ya definidos cuáles son los criterios de evaluación que comúnmente se colocan dentro del RFP para que el partner también tenga idea de cómo lo van a evaluar, de en qué puntos hacer más foco o justificación de las capacidades que tiene el partner o la plataforma. Tener también un método de puntuación, bueno, para cada una de estas características, ¿cómo lo voy a evaluar? Eso me va a permitir también estandarizar y que no sea una evaluación subjetiva de la persona, sino que los criterios estén establecidos para esa evaluación. Y, lógicamente, el análisis de los costos que nos presentan, tanto de implementación como de tiempo, como de servicios. Una de las variables más importantes, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Entonces, este cuadro comparativo me va a permitir a mí evaluar todo lo que son las propuestas comerciales y técnicas que ya yo recibo. Hay un poco, de alguna manera, también lo que te va a permitir eso es entender, bueno, los distintos sistemas que cumplen de mayor o menor porcentaje con todo lo que vos estás solicitando, entender cuáles son los costos y entender justamente por ahí el retorno de inversión que mencionábamos antes, ¿no es cierto? Sí, y poder, en definitiva, tomar la decisión más adecuada para la empresa. Perfecto, perfecto. Bien, y bueno, ahí veíamos análisis de costos, por ejemplo, licencias, cuando te sale la implementación, la infraestructura asociada. Todo lo que es la formación, gestión del cambio, el soporte que me pueden dar posterior a la salida en productivo, el acompañamiento que puede dar el partner después de haber hecho el proyecto, que siempre esté ahí, nos ayude a seguir avanzando, a darnos quizás sugerencias de cosas nuevas que podemos incorporar o mejorar. O sea, en vez de ser un partner implementador, ser un socio estratégico de la empresa. Es una gran diferencia. Para el crecimiento, sí. Es fundamental eso en la evaluación. Muy bien, muy bien. Bien, y después de definir lista corta, ya estamos en los últimos... Claro, ya esta es la selección como más cortita de todo lo que es la evaluación. Regularmente quedan 2 o 3 plataformas o partners en este proceso de evaluación. Ahí lo que debemos hacer de alguna manera entre estos finalistas es priorizar cuáles son los criterios que tienen mayor peso dentro de mi evaluación, involucrar, por supuesto, a la dirección, que son los que en definitiva toman la decisión y van a bajar línea dentro de la empresa de este cambio tan importante dentro de la organización, y contemplar un poco también el factor humano, que a veces los que venimos de la parte tecnológica, quizás que es un poco más duro, no evaluamos estos puntos quizás blandos dentro del proceso de evaluación, pero entender cómo del otro lado la persona entiende los requerimientos que yo tengo, la empatía que hay, la conexión quizás que hay entre quienes me están haciendo la presentación y el equipo que recibe también toda la evaluación dentro de la empresa. Esa química que se da ahí justamente a veces juega un papel importante en el proceso. Justamente te iba a preguntar eso, cómo por ahí impacta el poder justamente involucrar, sobre todo a quienes van a estar utilizando la herramienta al fin y al cabo dentro del proceso. A ver, hablemos mal y pronto, siempre cuando se presenta una nueva herramienta, hay resistencia sí. Por parte de todos al cambio, a la capacitación. Nos queremos quedar con nuestra planilla vieja de Excel, ¿no es cierto? Entonces, ahí me imagino que es un proceso importante el poder no solo dar una bajada de línea
dar una política, sino tratar de justamente involucrarlos para... Sí, ahí es importante comunicar todo lo que se está haciendo, el objetivo de lo que buscamos como empresa con este cambio, que haya participación en el proceso de selección. Lógicamente no van a participar todos los usuarios finales, pero sí los usuarios que son referentes de cada proceso, porque muchas veces sucede que la gerencia no vive el día a día de la parte operativa. Entonces, los que están como usuarios finales, o que user en este caso, tienen cuáles son las situaciones específicas que se les presentan y que el sistema debería cubrir. Y, lógicamente, acompañar todo este proceso de evaluación también con un proceso de gestión del cambio para que toda la empresa vaya acostumbrándose, adaptándose y esté predispuesto de buena manera al cambio que viene a nivel organizacional. Bien, imagino que a medida que se va implementando, se está implementando o se está por salir con la implementación de un sistema, la idea también es que se vaya transmitiendo a todos los usuarios finales, ¿no? Y también luego se puede recibir algún tipo de feedback, no sé, tanto interno como desde la empresa implementadora, que pueda tener ese feedback también para asegurarse que la implementación sea exitosa, ¿no? Este tema del feedback es muy importante y no solamente durante el proyecto de implementación, o sea, el feedback lo podemos aplicar desde el proceso de preventa, justamente para garantizar que los que están recibiendo del lado de la empresa, las presentaciones, la propuesta y todo esto están satisfechos con lo que están recibiendo de nosotros como partners. Eso nos permite mejorar y nos permite ajustar quizás cosas que haya que actualizar, pues, para por ejemplo, si se respondió correctamente el RFI, el RFP, si se presentó la propuesta correctamente, ¿no? Sí, fue adaptada a los procesos que está manejando la organización, si se entendió bien, muchos factores que podemos ir evaluando desde el inicio del proceso. Excelente. Bien, hablando de demos, justamente, solicitar demostraciones. Así es. Ya después que nosotros tenemos esta lista corta, pues no tiene sentido como empresa embarcarnos en un proceso de solicitar demos a los 5 o 8 partners o soluciones que tenemos al inicio, porque esto lleva tiempo. No solamente tiempo del partner, sino también del cliente, porque tienen que participar en sesiones que regularmente no es una sola sesión, son varias porque es un sistema muy amplio y tienes que participar en todas estas presentaciones. Entonces, es importante cuando hacemos esta solicitud de demos que participen las personas adecuadas o referentes de ese proceso que va a haber, que haya definido un temario de lo que se va a trabajar para que no se generen falsas expectativas en el participante, darle de alguna manera al partner o al proveedor los puntos críticos que queremos ver dentro de esa sesión y con eso justamente armar el temario para poder evaluar a todos los proveedores sobre lo mismo. ¿Okay? Y bueno, regularmente son esos procesos críticos que tenemos dentro de la organización, lo que el cliente busca ver. Después de eso, por supuesto, hacer lo que es la ejecución de las sesiones, que lo ideal es que sean consultores los que realicen estas demostraciones. No es muy común que sea el comercial o el vendedor el que ejecuta estas sesiones, porque alguien que tenga conocimiento de la herramienta. Exacto, ¿cierto? De la herramienta, del negocio, experiencia en proyectos de implementación, como para que puedan resolver consultas que puedan tener los usuarios sobre el proceso. Muy bien. Y como les comentaba al final, a lo mejor un cuestionario de valoración de la presentación que se dio a todos los asistentes o los referentes principales para que puedan un poco dar feedback de la usabilidad de la plataforma, de cómo fue la sesión, cómo fue el desempeño del equipo, que eso sirve mucho para la mejora continua. Muy bien, perfecto. Y verificar referencias. Verificar referencias. Esto es un punto que muchos clientes consideran actualmente por la experiencia que nosotros tenemos y que es algo que se recomienda también aplicar porque nos da devolución o feedback también de otras empresas que ya tuvieron implementaciones de la plataforma o con ese partner. Entonces, un poco es poder hablar desde la experiencia de cada uno,
cómo te fue con la solución, qué situaciones positivas o negativas pudiste haber tenido. Esto, importante también decirlo, no hay ningún proyecto de implementación que sean perfectos. Todos los proyectos tienen situaciones a lo mejor críticas pues, para resolver, oportunidades de mejora. No pensar que hay un proyecto ideal que funciona a la perfección, porque están involucrados personas, están involucrados procesos, muchos factores que alinear. Entonces ahí tienen en la pantalla la referencia a lo mejor un poco de las preguntas claves que podríamos hacer en esa entrevista. Importante también considerar, por lo menos en el caso de nosotros, que no damos referencias de contacto de nuestros clientes directamente en el momento de hacer esta presentación, porque por seguridad y respaldo de información debemos solicitar autorización a los clientes, que los clientes estén abiertos a poder dar su tiempo y su operatoria para conversar sobre su experiencia con un nuevo prospecto. Pero bueno, más o menos cómo fue la evaluación de la plataforma y del servicio que prestó. Eso es lo que hacemos foco dentro de la evaluación de las referencias. Muy bien. Te vuelvo un poquito para el primer punto que me hablaste del el armado del equipo de selección, ¿no es cierto? Pues me quedé pensando en, ok, gente de procesos, usuarios finales, gente de compras, directivos y demás. ¿Cómo es el tema de quizás cuando no tenemos dentro de nuestra empresa, quizás puede estar recién creciendo, estamos arrancando, alguien que realmente nos asesore en un proceso de este estilo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería traer a alguien que nos acompañe? Sí, eso va a ir muy de la mano con el tamaño de la organización. Hay empresas que están acostumbradas a manejar proyectos de implementación y tienen equipo que puede hacer esta evaluación, tienen la madurez para eso. Hay otras empresas que no tienen ni la experiencia, ni la madurez, ni el tiempo a lo mejor para embarcarse en este proceso de evaluación y que buscan el apoyo de alguna consultora que los acompañe en este proceso de evaluación. Allí le suma muchísimo a la empresa, lógicamente los ayuda, les quita mucha carga de trabajo, todo el tema del cuadro comparativo no lo tiene que hacer la empresa, lo hace esta consultora, pero es muy importante allí que la consultora o el consultor que se contrate para eso sea agnóstico, que no tenga ninguna inclinación hacia alguna de las plataformas, sino que permita hacer una evaluación objetiva de todas las plataformas, de todos los partners, en función de esos criterios que ya fueron definidos para que luego la empresa decida. Eso es lo fundamental. Muy bien, incluso nos puede ayudar desde un principio a armar esos criterios, ¿no es cierto? Claro. Más allá de lo funcional, de lo operativo que puedan llegar a necesitar, ayudarlos a acompañarlos de la mano en todos estos distintos... Sí, pero regularmente lo que el cliente siempre se enfoca es buscar una consultora o un acompañamiento que sea agnóstico a las plataformas. Perfecto, ese objetivo, muy bien. Así es. Bien, y bueno, en cuanto a la decisión final. Aquí ya para cerrar todo lo que es la metodología, luego de que hicimos todo este proceso, todas estas etapas de actividades, que son procesos que no se dan en una semana, son procesos que llevan tiempo, sobre todo cuando es la selección de un ERP, porque es un proyecto grande que involucra varias áreas, que es un desembolso económico también significativo para la empresa. Llega el momento de hacer la toma de decisiones final, elegir cuál es la plataforma o el partner que nos va a acompañar en ese proceso. En primer lugar, consolidar todo lo que son las evaluaciones, todo el análisis que se hizo. Hay un proceso de negociar condiciones, ajustes de alcance, ajustes a nivel de tarifa, de implementación, o sea, eso sobre todo se da con el feedback que cada partner recibe de la presentación que se hizo. Ya cuando tenemos negociadas estas condiciones, se avanza en lo que es la formalización del contrato y también comunicar al resto de las soluciones o de los participantes cuál fue la decisión. Aquí, quizás como para hacer también un comentario, es importante que como cliente no solo comuniquemos al seleccionado, sino también a los otros, para que tengan un feedback de por qué no saliste seleccionado. A lo mejor fue una presentación muy buena, pero había un tema de cobertura técnica o funcional que no se cubría, o un tema de costo, pero siempre dar esa opinión de cómo fue el proceso para que el otro pueda mejorar.
Imagino también, sobre todo cuando hay fechas límites, ¿no es cierto? O el cliente, la persona está buscando el ERP, tiene una fecha para arrancar el proyecto o se imagina el poder salir a trabajar con el sistema en una fecha determinada. Los distintos proveedores a veces van reservando sus recursos, ¿no? Para Claro, poder decir, bueno, arranco en esta fecha porque sí que se va a tomar una decisión. sí. Por eso, si no se le avisa, quizás se siguen reservando Sí, esos sí, recursos que no se van a porque lo utilizar. que pasa regularmente es que, bueno, cerramos como clientes el proceso de selección y asumimos que al yo darte la notificación de que estás adjudicado, a la semana siguiente ya podemos comenzar No a es así. trabajar. Y no es así, No es lógicamente, así. porque, bueno, la empresa tiene una estructura de consultores a nivel de proyectos que están asignados en otras cosas y hay que comenzar a jugar con la disponibilidad y la asignación y armado de los equipos. Y eso lleva algún tiempo también, como mínimo unos 15, 21 días para el armado del equipo y comenzar todo lo que es el proceso de ejecución. Y además, la propia empresa que quiere implementar también debe Tiene armarse que el equipo, ¿no es prepararse, cierto? O exactamente. sea, no necesariamente la gente que va a estar, que, o sea, que estuvo en el proceso de evaluación o de selección, va a ser la que luego estará dentro del proceso de implementación, ¿no es Exacto. cierto? Sí, a veces nos sucede a nosotros que nos piden presentar dentro de la propuesta quiénes van a ser las personas o los recursos que van a estar asignados al proyecto, Ujú. pero es algo que es muy variable. No Claro, significa que no se vayan a colocar perfiles con similares. roles asociados al tipo de producto o a la industria en la que vamos a implementar, pero con la dinámica que hay a nivel de servicios de implementación hay que jugar un poco con la disponibilidad de los recursos para el armado del equipo en el momento que el cliente decida dar inicio al proyecto. Muy bien, clarísimo. Bueno, y aquí estamos hablando un poquito ya de lo que serían las ventajas de las aplicaciones de Microsoft en este sentido, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ahí, bueno, yo un poquito lo que les quería contar era que más allá que estuvimos hablando de ERPs puntualmente, hay distintos ERPs, hay distintos niveles, como dijimos, hay distintas industrias, y dentro de lo que es la plataforma de Dynamics 365 de Microsoft tenemos dos soluciones justamente, una que es Business Central, por ahí pensada para lo que sería en pequeñas a medianas empresas, ¿no es cierto? Y después está Finance and Operations, que se perfila para empresas mucho más a nivel corporativo, ¿no es cierto? Mucho más amplias, mucho más grandes, de un mayor volumen de trabajo. Más allá de esto, lo que decíamos hoy de temas de integraciones y ampliación, ¿no es cierto?, a otras soluciones, Dynamics no solo tiene herramientas de ERP, estas dos que mencionábamos recién, sino que tiene todo lo que es la parte de CRM, la parte de ventas, la parte de atención al cliente, centros de contacto, marketing, servicios de campo y demás, que además se va apoyando en toda una serie de servicios de bajo código, ¿no es cierto?, para poder generar aplicaciones de negocio, para poder generar automatizaciones, para poder generar agentes virtuales para disponibilizar en distintos canales de comunicación, ¿no es cierto?, generar sitios web y generar todo lo que sería analítica de datos, siempre pensando en el bajo código. Cuando hablamos de bajo código, decimos, bueno, no tengo que salir a desarrollar algo desde el código directamente desde cero, sino que tengo herramientas un poco más amigables para el usuario final que con incluso capacitaciones mínimas podrían llegar a estar incorporando estas nuevas características y sumándolas a las herramientas que ya veníamos conversando, Y ¿no? no depender siempre del partner implementador, tener en ese sentido un poco más de autonomía Ujú. para poder adaptar o personalizar algunas cosas sin necesidad de ir a hacer desarrollos complejos. Perfecto, perfecto. Bien, ahí puntualmente, como decían, bueno, tenemos lo que es la localización también. Eso no sé si me querés contar un poquito, que puntualmente hablamos de localización a nivel general, pero dentro de Dynamics, nosotros como W tenemos nuestra propia localización, ¿no es Sí, cierto? exactamente. Nosotros desarrollamos una solución hace ya bastante tiempo que está disponible para 14 países en las dos plataformas. Para Finance, que en el caso de la solución más robusta de Dynamics ya está embebido dentro de la solución nativa de Microsoft, está haciéndose liberación por países. Entonces da la ventaja de que no tienes que ir a contratar una solución adicional de un partner, sino que ya está dentro del alcance o de la cobertura nativa de la solución. Ok, pero ahí entonces nuestra localización, la localización de AW, está en todos los finance. Está en Finance para
determinados países de Latinoamérica. Muy bien, perfecto. Y también para los mismos países la tenemos para Business Central. Muy bien. Ahí sí ya se comercializa como una solución adicional o complementaria a Dynamics 365. Perfecto. De todas formas, en cualquiera de los dos ERP, cualquier modelo de empresa en el cual se tenga que aplicar, hay una actualización para todo lo que es LATAM, de parte de AW. Así es, correcto. Perfecto, muy bien. Bien. Y después, bueno, todo lo que es inteligencia artificial. Sí, que bueno, es un punto fundamental en la evaluación al día de hoy, porque todos los clientes están buscando la forma de que sus procesos estén apoyados por inteligencia artificial para mejora del negocio, para tener pronósticos, para ayuda a los usuarios. Y ahí, no sé si quieres comentarnos un poquito ahí. Cómo la inteligencia artificial ayuda a los procesos del ERP. Exacto, ahí básicamente por ahí la novedad, la ventaja que tiene las soluciones de Microsoft es que está incorporando Copilot no solo en los ERP, sino en todas las soluciones de negocio, ¿no es cierto? Puntualmente los ERP, tanto en Business Central como en Finance, justamente lo que nos pudiera permitir, como contaba Vero, es utilizar la inteligencia artificial para poder hacer toda esa analítica de datos, generar reportería de una manera muchísimo más sencilla, más simple, entender justamente toda esa información e incluso poder generar modelos predictivos basándonos en toda esa información histórica que estamos incorporando. No solo, y esta es por ahí un poco la novedad y donde cambia incluso, hace poco está la inteligencia artificial, pero ya empieza a cambiar el paradigma, no solamente con respuestas generativas en base a esa información, que eso sería básicamente un chatbot o la típica inteligencia artificial, sino que se incorporan agentes autónomos dentro de las soluciones. La diferencia está que justamente el agente autónomo nos permite, vamos a decir, entrenarlo, instruirlo, o de alguna manera que cuando se encuentre con distintas situaciones, distintos parámetros o distintos escenarios dentro del sistema, acciones, ¿no es cierto? Y con una mínima interacción del usuario final, ya haga las indicaciones que vamos a poder predeterminadas, ¿no? Sí, te quita de alguna manera esa carga de trabajo rutinaria operativa sobre lo que definas. Lógicamente no es que va a sustituir al usuario, pero sí te acompaña o te agiliza un poco la gestión. Claro, y todo esto además se complementa con todo lo que decíamos antes. Aplicaciones de negocio, automatizaciones, integraciones, bueno, los chatbots que justamente los podemos tener en distintos lados y que además a través de Copilot Studio no solo nos quedamos quizás con el Copilot por Finance o para Business Central que ya vienen, sino que podemos crear nuestros propios Copilots y agentes para determinadas funciones, tanto sea para el interno o para el externo, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí, Jorge, aprovecho de hacerte una pregunta que surge mucho cuando hablamos de inteligencia artificial con los clientes, y es qué pasa con los datos propios de mi empresa con esa información que yo estoy compartiendo, inteligencia artificial. Entiendo que esa información no pasa a ser pública como a lo mejor el contenido que tenemos buscando en un chat externo por ChatGPT o el que sea por fuera, pero los datos de mi empresa no están disponibles para consumo de esa inteligencia por fuera de lo que es mi estructura de negocio. Exacto, sí, súper importante la aclaración que haces de no estar justamente utilizando quizás la inteligencia artificial X para hacer consultas o darle información o pasarle nuestros registros históricos por una cuestión de compliance, ¿no es cierto?, confidencialidad de datos, de seguridad, por supuesto, y que estas herramientas justamente de los copilots que están para Business Central, para Finance o que vamos a poder crear desde Copilot Studio son herramientas que están homologadas, ¿sí? Y que nos van a poder permitir justamente poder delimitar todo lo que es seguridad, todo lo que es el acceso, los permisos de distintos usuarios que justamente para poder obtener esa respuesta también tengan acceso de alguna manera a esa información, a esa documentación que da origen a la respuesta que nos pueda llegar a dar el agente inteligente, ¿no? Claro, entonces, Copilot nos garantiza como cliente o usuario de la plataforma que esa información va a ser siempre de uso. Y que no se va a estar utilizando para entrenar los modelos, que eran una de las principales preocupaciones cuando se empezó a pensar, bueno, ¿cómo nos sirve la inteligencia artificial a nivel de negocio, no? Parece fue ayer, pero ya fue hace como 2 años. Sí, así es. Bien. Perfecto. Bueno, algunas conclusiones sacamos. Se evalúan datos, no percepciones, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que
pasar Es un una evaluación proceso objetiva. objetiva, súper Exactamente. objetiva, perfecto, en base a criterios de selección, en base a costos, en base a tiempos. Muy de moda, pues muchas veces hay una Ujú. solución que está como más nombrada, más de moda en algún momento y pensamos que por eso es la mejor. No, hay que hacer una evaluación un poco más detallada del Bien, si proceso. bien sabemos que nosotros trabajamos con Dynamics y Microsoft como las mejores, pero quizás no necesariamente las herramientas de Microsoft son para una X empresa, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, por eso hay que tener en cuenta justamente los distintos variables que decíamos hoy, ¿no es cierto? Sí. Tema involucrar a todas las áreas. Sí, la participación Participación. de todo el equipo, como hablamos a nivel de selección, Ujú. es importantísimo para el éxito de este proceso. Es fundamental que desde el inicio estén todos involucrados, que participen en la evaluación, que escucharlos también, la percepción que ellos tienen de la plataforma, del equipo, de lo que va a estar cubierto para garantizar el éxito. Perfecto. Y después, bueno, pensar a largo plazo, tema de verlo como una inversión, no como un costo, como Sí. una compra. Y pensar siempre en el crecimiento que esperamos tener en los próximos años y que la plataforma me acompañe Puede durante acompañar. ese periodo. Y esa Así la es. famosa escalabilidad de la Sí. solución. Ujú. Perfecto. Muy bien, entonces. Bien, esto que ya lo comentábamos hace un rato, así que, bueno, como decíamos antes, nosotros hace 30 años que nos dedicamos a implementar este tipo de soluciones, contamos con nuestra propia localización, no nos quedamos solamente en soluciones de ERP, sino que implementamos también soluciones de CRM y contamos con todo el apoyo de las soluciones de Microsoft de Low Code e inteligencia artificial, y contamos con un servicio, por supuesto, de implementación y posimplementación que va a poder acompañar la mejora continua. ¿Sí? Así que bien, ahora vamos a ir a ver la sección de preguntas para responder algunas. Nos quedamos un poquito cortos de tiempo, se bastante la charla hoy, pero vamos a estar respondiendo la mayoría de las consultas que podamos. Se acaban llevando por acá porque ingresó directamente desde el correo de contacto. Bien. Preguntan, ¿cuánto tiempo suele llevar implementar un ERP y cuál es el costo aproximado? Perfecto, bien. Bueno, en cuanto a, por lo menos nuestras soluciones de negocio, que como dijimos son Business Central y Finance, como dijimos antes, depende siempre de la complejidad del proyecto. Bien, o sea, Business Central, por supuesto, es una herramienta más para pequeñas y medianas empresas, tarda menos de implementarse que Finance and Operations, pero una implementación estándar, podríamos decir, de un back office y procesos básicos, puede llevar de 5 a 6 meses, ¿sí? Quizás en Finance puede llevar algunos meses adicionales, ¿sí? Siempre pensando en algo súper estándar. Pero bueno, un poco lo que hacemos nosotros desde AW también es evaluar estos procesos, como decíamos recién, armar un cronograma, armar una estimación de inversión de tiempos, de costos y demás, y poder dar una respuesta muchísimo más bajada a tierra. Sí, y es importante también mencionar, Jorge, que muchas veces la empresa o el cliente quiere que la solución se adapte completamente a cómo manejan los procesos actualmente. Y lo que tenemos que tratar y que nosotros como empresa o como partner sugerimos es adaptarse un poco a lo que son las mejores prácticas, a procesos estándar para evitar a futuro tener que hacer desarrollos y mantenimiento de esos desarrollos. Entonces, tratar un poco de adaptar nuestros procesos a lo que está estándar dentro de la plataforma y a las mejores prácticas de uso de un ERP. Bien, un poco también lo que tratamos en ese sentido es de eliminar quizás las malas prácticas o malas costumbres que se tienen en cuanto a los procesos, sino justamente mejorarlos. Si quizás estoy trabajando mis procesos de una manera incorrecta, no va a ser ventajoso llevarlos a una nueva herramienta. Me estoy quedando con las malas costumbres. Exactamente. Viejas malas costumbres. Ahí también tenemos una consulta de María que pregunta si Business Central aplica para la operación de los 14 países que mencionamos en Latinoamérica o para ellos la solución de Finance and Operations. La diferencia de Business Central y Finance va en función de la complejidad de los procesos que tenga la empresa. O sea, cualquier empresa de Latinoamérica, estos 14 países que mencionamos que tenemos la cobertura de localización, no que el resto no se puedan implementar también, pero depende de la empresa, cuál es la solución que se adapta a ellos. Y ahí está el acompañamiento de la solución de localización en cada una de las plataformas. Bien, o sea que se puede localizar tanto en Business Central como en Finance and Operations. Depende siempre de los requerimientos de la empresa.
Perfecto. Y nos quedaba también otra de las preguntas. ¿Había alguna otra pregunta, Dami? Que habían hecho, el tiempo. Tiempo de implementación y costos aproximados. Y los costos, bueno, van asociados un poco también al tipo de plataforma que se va a implementar. Lógicamente, Finance es un poco más costosa. Podríamos hablar que viene siendo de alguna manera el doble de Business Central prácticamente a nivel tanto de licencias como de implementación, pero es porque es una solución más compleja, que incluye mayor cantidad de módulos, de aspectos importantes a considerar dentro de la implementación. Perfecto. Ahí sí igualmente voy a meter un poco el chivo, una ventaja quizás para quienes les aplique Business Central, y si bien hablábamos todos estos procesos que se adaptar la de la solución a la empresa y demás, a veces hay empresas que justamente que no están cambiando un ERP, sino que están saliendo a buscar su primer ERP, ¿no es cierto? Están en pleno crecimiento. Ahí hay de alguna manera alguna ventaja porque no tienen que traer procesos viejos, sino que pueden adaptar las mejores prácticas, como decíamos recién, y si sus procesos son bastante estándar, típicos, ¿no es cierto?, de cómo se maneja el mercado, contamos con implementaciones que son más sencillas, más ágiles, acotadas a nivel de cobertura para poder iniciar esa operatoria y luego ir creciendo. O sea, que te permite la podemos hacer en poco tiempo, con una inversión un poquito más acotada también, y que siempre, recordemos que es escalable el sistema, así que el día de mañana pueden seguir creciendo. Exactamente. Perfecto. Correcto. Bien. No sé si queda alguna duda más. Si no, igualmente, recuerden que ahí tienen todos nuestros datos de contacto, nuestras redes sociales, para buscarnos en LinkedIn, en Instagram y demás. Y esperamos todas sus consultas. Recuerden también que vamos a estar haciendo un nuevo webinar el 17 de septiembre, ¿sí? Acerca de Copilot, ¿no es cierto? De los casos de uso y pruebas más típicos, ¿sí? De distintos escenarios en soluciones de negocio. Así que pueden visitarnos en las redes y participar del próximo webinar. Sí, ahí en el chat dejaron también el link para registrarse en esta sesión, así que los que puedan aprovechar de registrarse serán bienvenidos. Perfecto. Bueno. Una cosita más, el día lunes les va a estar llegando la grabación del webinar del día de hoy junto con la presentación. Excelente. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado la presentación. Estamos a la orden por cualquier consulta. Nos pueden contactar a través del mail que está en pantalla. Muchas gracias por su tiempo.